Dos magnitudes pueden ser directamente proporcionales o inversamente proporcionales. Y esta proporcionalidad la determina una tercera magnitud, que es constante en el proceso de medición o de cálculo. Tenemos entonces magnitudes directamente proporcionales. Decimos que dos magnitudes son directamente proporcionales si en la medida en que una aumenta, la otra también aumenta, y si una disminuye, la otra también disminuye en la misma proporción. Esta constante de proporcionalidad va a ser entonces la división de estas dos variables. Si dos magnitudes son inversamente proporcionales, entonces si una aumenta, la otra magnitud disminuye en la misma proporción, y si una disminuye, la otra aumenta. De tal manera que la constante de proporcionalidad es igual al producto de estas dos variables. Entonces tomamos dos ejemplos. El caso de unas masas que tenemos acá, vemos claramente cómo se va aumentando el volumen de estas de tal manera que sus masas van cambiando. Entonces tendríamos el primer caso, tendríamos entonces que nuestra constante sería la densidad. De tal manera que entonces la constante es igual a la división de la masa por el volumen. Entonces calculemos los primeros datos. Dice 14 dividido 8. 14 dividido 8 es igual a 1,75. 1,75. En este caso, como está duplicado, da lo mismo, entonces 1,75. Para el siguiente caso tendríamos 57 dividido 32. 57 dividido 32 igual 1,78. Ya nos varió el valor. Y finalmente 117 dividido entre 64. Y eso nos da 1,83. Entonces hay unas ligeras diferencias, entonces voy a calcular la densidad media, que sería igual a la suma dividido entre 4. Sería 1,75 más 1,75 más 1,78 más 1,83 igual dividido 4 igual 1. Entonces tendríamos que la densidad media sería igual a 1,7775 gramos por centímetro cúbico. Respetando los dígitos significativos, entonces debo redondear a dos dígitos, entonces nos da 1,8 gramos sobre centímetro cúbico. Entonces ya tenemos la constante de proporcionalidad de este caso. Para el segundo caso tenemos entonces el área de estas figuras, de estas cuatro figuritas, donde vemos que en la medida en que la base va aumentando, entonces la altura va disminuyendo. Entonces tendríamos que aquí la constante, que es el área de base por altura, o sea que la constante es el producto. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Quedaría 24 multiplicado 2,4 por 10, daría 24. El siguiente, 2,7 por 9. 24,3. 3,4 por 7. 23,8. Y finalmente 3,9 por 6 igual 23,4. Entonces calculo el área media o promedio, entonces tendríamos 24 más 24,3 más 23,8 más 23,4 igual dividido 4. 23,875. 23,875
875 centímetros cuadrados. Redondeando a 2 dígitos, que es el que menos cantidad tiene, nos quedaría 24 centímetros cuadrados. Y sería nuestra constante de proporcionalidad. Entonces, ¿qué tenemos? Que para el primer caso, la ecuación es de la forma y igual a k por x, donde k es la división de y y x. Tenemos entonces una gráfica que es una línea recta que pasa por el origen. Nuestra ecuación entonces va a ser la y, en este caso es la masa, que va a ser igual a la constante, que es 1,8, multiplicado por el volumen. Entonces aquí tenemos nuestra fórmula experimental, la ecuación. Para el segundo caso que tenemos entonces magnitudes inversamente proporcionales, entonces tenemos una línea curva asintótica con x y asintótica con y. Nuestra ecuación es de la forma y igual a k sobre x. En nuestro caso entonces y es h, es igual a la constante, dividido entre x, que en este caso es b. Y aquí tendríamos la ecuación del experimento. Muchas gracias.